cerrar los ojos, Dios responde con una bendición inmediata. No porque sean fórmulas mágicas, nunca, sino porque brotan de una verdad profunda del alma humana. La necesidad de confiar, rendirse y abrir el corazón a la acción del Espíritu Santo. Hay algo misterioso en la oración, en esa conexión directa con lo divino. Cada palabra, cada susurro al cielo, lleva consigo la energía transformadora que Dios desea compartir con nosotros. Pero, ¿realmente comprendemos la magnitud de lo que invocamos cuando nos dirigimos a Él? Los nombres ocultos de Dios no son simples palabras que se repiten sin sentido, sino que son llaves celestiales, portadoras de un poder inmenso, de una conexión profunda con el Creador. Es como si al pronunciarlos, el alma despertara a una nueva comprensión, a un nuevo nivel de unidad con el Espíritu Santo. Cuando decimos un nombre, no estamos solo emitiendo sonidos, estamos invocando su presencia y su poder en nuestras vidas. En esta búsqueda constante de lo divino, uno puede sentir que hay algo aún más grande, algo que va más allá de la comprensión humana, algo profundamente revelador. ¿Nos hemos detenido alguna vez a pensar cuántos misterios se encuentran ocultos en esos nombres? Y si conocemos su poder, ¿cómo deberíamos aproximarnos a ellos con respeto, humildad y reverencia? A lo largo de la historia, muchos santos han experimentado la cercanía de Dios precisamente a través del uso de sus nombres. No era un acto de magia, sino de comunión. San Agustín, por ejemplo, vivió su conversión gracias a una simple invocación del nombre de Jesús. Era un hombre que, a pesar de su conocimiento, no encontraba paz. Fue cuando, en el silencio de su interior, escuchó una voz que le susurró, «Toma y lee». Y al abrir las Escrituras, encontró la paz que tanto buscaba. El nombre de Jesús, pronunciado con fe y humildad, lo transformó para siempre. Este tipo de historias nos invita a reflexionar. ¿Cuántas veces hemos sentido que algo falta en nuestras oraciones? Es posible que al no conocer profundamente el poder de esos nombres, no estemos invocando toda la gracia que Dios tiene para ofrecernos. Reflexionar sobre esto nos lleva a una comprensión más profunda de cómo los nombres de Dios pueden iluminar nuestras vidas. Y es que a menudo el problema no es que no recemos, sino que no sabemos realmente cómo acercarnos al misterio. La verdadera conexión con Dios comienza cuando nos rendimos completamente, cuando comprendemos que el poder no está en nosotros, sino en Él. En ese momento, al invocar sus nombres, nos alineamos con su voluntad, dejamos que su luz nos inunde y nos guíe. La oración, entonces, deja de ser un acto vacío y se convierte en un puente entre lo divino y lo humano. Por eso, te invito a que comiences este camino de fe con una oración sincera. No importa cuán simples o complicadas sean las palabras que uses, lo importante es que tu corazón esté dispuesto a abrirse. Puedes empezar diciendo, «Oh Dios, te invoco en tu santo nombre, llévame hacia ti, transforma mi vida con tu luz». Esta oración, hecha con el corazón abierto y lleno de fe, es suficiente para comenzar a experimentar el poder transformador de los nombres de Dios. A través de ella, invocas no solo palabras, sino la presencia misma de Dios. Si tomamos el ejemplo de San Francisco de Asís, quien vivió una vida dedicada a la pobreza y a la oración, vemos cómo la invocación del nombre divino transformó su alma y su misión en la vida. San Francisco, en su humildad, comprendió que el verdadero poder de Dios se encontraba en el amor y en el servicio a los demás. En su vida, los nombres de Dios no solo eran palabras, sino la fuerza que lo impulsaba a seguir el camino del Evangelio con radicalidad. La historia de San Francisco nos recuerda que invocar el nombre de Dios no es un acto egoísta ni interesado, sino un acto de entrega total, de amor y servicio. Y es precisamente esa entrega la que abre las puertas a la verdadera comprensión y transformación. Hoy te invito a que, al hacer tu oración, pienses en cómo los nombres de Dios pueden inspirarte a vivir con mayor entrega y humildad, como lo hizo San Francisco. ¿Te atreves a hacer de estos nombres la fuerza que te guíe en tu vida diaria? No se trata solo de pronunciar palabras, sino de vivirlas. En la Escritura encontramos muchas citas que nos invitan a meditar sobre el poder de los nombres de Dios. El Salmo 27:1 dice,
El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién me he de atemorizar? Esta cita nos habla de la seguridad y protección que encontramos al invocar el nombre de Dios. Al saber que Él es nuestra luz, podemos caminar sin temor, confiados de que su poder nos acompaña. Esta certeza, al meditarla, nos lleva a una vida de mayor confianza y paz interior. Al invocar los nombres de Dios, recordemos que no estamos solos. Él está con nosotros, dándonos la fuerza para enfrentar cualquier desafío. Así, cada vez que repitamos su nombre, recordemos que estamos llamando a la luz que disipa las tinieblas, a la fuerza que nos sostiene y a la salvación que nos libera. Si esta reflexión te ha tocado el corazón y deseas continuar en este camino de fe, te invito a que te suscribas para seguir aprendiendo sobre los nombres ocultos de Dios y cómo pueden transformar tu vida. Deja que su presencia te guíe y te llene de su paz. A medida que reflexionamos sobre el poder de los nombres ocultos de Dios, nos damos cuenta de que la verdadera profundidad de este misterio radica no solo en su pronunciación, sino en la conexión interna que ellos suscitan en nosotros. Los nombres divinos no son palabras vacías, sino que son la manifestación de la esencia misma de Dios en nuestras vidas. Cada vez que pronunciamos uno de estos nombres, invocamos la esencia de lo divino, su poder, su misericordia y su amor. Sin embargo, ¿cómo podemos acercarnos verdaderamente a esta dimensión tan profunda de los nombres? La respuesta yace en un acto de fe, en la disposición a abrir nuestro corazón y permitir que estos nombres transformen nuestra vida. Tomemos, por ejemplo, la historia de Santa Teresa de Ávila, quien experimentó un profundo encuentro con Dios a través de la oración. En su vida, Santa Teresa comprendió que la oración no solo consiste en palabras, sino en un acto de unión con lo divino. En sus escritos, relata cómo su alma se elevaba al pronunciar el nombre de Dios, sintiendo su presencia en lo más profundo de su ser. Para Santa Teresa, la invocación del nombre divino era una puerta a la intimidad con Dios. Este ejemplo nos enseña que los nombres de Dios, cuando son invocados con fe y devoción, pueden abrir nuestras almas a una experiencia transformadora de cercanía con el Creador. Y es que, cuando nos acercamos a los nombres de Dios con reverencia, estamos tocando un aspecto de su esencia. No se trata de repetir un mantra sin sentido, sino de reconocer que al pronunciar su nombre, estamos llamando a la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿No es esto lo que Cristo nos enseña en el Evangelio cuando dice, «Donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos»? Mateo 18:20. Al invocar el nombre de Jesús, no solo estamos diciendo una palabra, estamos creando un espacio donde Él puede estar presente, guiarnos, ayudarnos y transformarnos. Este es el poder que tienen los nombres divinos. Son la llave que abre la puerta a una relación más profunda con Dios. La pregunta que surge en nuestra mente es, ¿estamos realmente conscientes del poder de los nombres que pronunciamos? Si consideramos que estos nombres no son solo palabras, sino una manifestación del poder de Dios, entonces debemos acercarnos a ellos con la máxima reverencia. La práctica de invocar los nombres de Dios no es un acto superficial, sino una profunda entrega de nuestra voluntad a la acción del Espíritu Santo. En la vida de San Juan de la Cruz encontramos otro ejemplo claro de cómo los nombres de Dios podían llevar a un alma a la perfección. San Juan, en sus escritos, habla de la noche oscura del alma, un proceso de purificación interior en el que el alma se despoja de todo lo que no es Dios. Durante este proceso, la invocación del nombre de Dios se convierte en un faro que guía al alma a través de la oscuridad, iluminando su camino y dándole fortaleza para atravesar las pruebas espirituales. San Juan de la Cruz enseñó que el poder de la oración, y especialmente la invocación del nombre de Dios, tiene la capacidad de purificar el alma y acercarla a Dios de una manera profunda y transformadora. La invocación de los nombres divinos, por tanto, no es un acto aislado, sino un medio para purificar nuestro ser interior. Este es un llamado a la práctica diaria, que cada oración sea una oportunidad para invocar la presencia de Dios en nuestras vidas. Una práctica sencilla que puede ayudarnos a comenzar es la siguiente oración. Oh Señor, te invoco en tu santo nombre. Ven y purifica mi alma. Que tu luz ilumine mi camino y me guíe hacia ti. Esta oración, hecha con el corazón humilde y abierto,
es una invitación para que Dios se haga presente en nuestra vida de manera tangible y poderosa. Al orar así, no solo pronunciamos palabras, sino que abrimos un espacio sagrado para la acción del Espíritu Santo en nosotros. Al reflexionar sobre la importancia de los nombres divinos, recordemos que no se trata solo de repetirlos sin más, sino de vivirlos. Cada nombre tiene un significado profundo y una fuerza particular que, al ser invocada, nos conecta con una dimensión superior de la existencia. La Biblia nos enseña que el nombre del Señor es torre fuerte. A él correrá el justo y será levantado. Proverbios 18:10. Este versículo nos habla de cómo el nombre de Dios se convierte en refugio para el alma que busca consuelo y protección. Al invocar su nombre, encontramos en él un refugio seguro, una fortaleza que nos protege de las tempestades de la vida. ¿De qué manera podemos entonces aplicar esta enseñanza a nuestra vida diaria? La clave está en recordar que, al invocar el nombre de Dios, estamos invitando a su presencia a intervenir en nuestras situaciones cotidianas. Cada vez que enfrentemos dificultades, cuando la ansiedad o el miedo nos invadan, podemos recurrir al nombre divino como un escudo protector. Al pronunciarlo con fe, estamos abriendo las puertas de nuestro corazón para que la gracia de Dios nos fortalezca y nos guíe. Esto no significa que todas nuestras dificultades desaparecerán de inmediato, pero sí nos recuerda que en medio de la lucha no estamos solos. Dios está con nosotros, en su nombre, dándonos las fuerzas necesarias para seguir adelante. Si te has sentido tocado por esta reflexión y deseas profundizar más en el poder de los nombres divinos, te invito a seguir este camino con nosotros. La oración constante y la meditación sobre los nombres de Dios no solo transformarán tu vida espiritual, sino que también te llenarán de paz y fortaleza. Que cada vez que invoques el nombre de Dios, lo hagas con la certeza de que estás abriendo un canal directo hacia su corazón. Al avanzar en la comprensión de los nombres ocultos de Dios, nos encontramos con una verdad profunda y transformadora. Invocar su nombre no solo es un acto de fe, sino también un camino hacia la purificación y la sanación interior. A medida que pronunciamos los nombres divinos, nos sumergimos en un proceso espiritual que purifica nuestra mente, nuestro corazón y nuestra voluntad. Cada nombre lleva consigo una vibración espiritual única, una fuerza que no solo nos conecta con lo divino, sino que también comienza a transformar nuestra propia naturaleza. La oración, por tanto, no es un simple acto de pedir, sino un medio por el cual nos unimos con Dios en una danza silente de amor y entrega. ¿Nos hemos detenido alguna vez a reflexionar sobre lo profundo que es este acto? Cada vez que pronunciamos el nombre de Dios, estamos invitando a la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas, permitiendo que Él nos purifique, nos renueve y nos haga participar de su gracia. Pero, ¿cómo podemos aprovechar al máximo este poder transformador que Dios pone a nuestra disposición a través de sus nombres? San Ignacio de Loyola, en su obra Los ejercicios espirituales, nos recuerda que la meditación y la oración no solo nos acercan a Dios, sino que también nos permiten ver nuestras vidas desde una nueva perspectiva. Ignorar el poder de los nombres de Dios es cerrar los ojos a una fuente de transformación divina que puede cambiar nuestras vidas para siempre. San Ignacio enfatiza la importancia de la atención plena en la oración porque cuando realmente nos enfocamos en lo que estamos diciendo y en lo que estamos invocando, permitimos que el Espíritu Santo trabaje profundamente en nuestro ser. Invocar el nombre de Dios no es solo un acto verbal, sino una disposición del corazón a recibir su presencia. Es una forma de abrir las puertas del alma y permitir que el Creador transforme todo lo que no está alineado con su voluntad. La oración es, en esencia, un acto de confianza. Cuando decimos el nombre de Dios, estamos reconociendo su soberanía, su amor y su poder sobre nuestras vidas. Y este acto de confianza, a medida que lo repetimos, se convierte en una fuente de sanación. Al invocar los nombres divinos, permitimos que su luz ilumine nuestras tinieblas y nos guíe en cada paso que damos. En la vida de Santa Teresa de Lisieux, conocida como la Pequeña Flor, encontramos un ejemplo perfecto de cómo los nombres de Dios pueden guiarnos en nuestra vida cotidiana.
Santa Teresa, en su sencillez y humildad, enseñó que la santidad no se encuentra solo en actos grandiosos, sino en la obediencia humilde y en la confianza plena en Dios. Para ella, el nombre de Dios era un refugio, un lugar seguro donde encontrar consuelo y fortaleza. Al meditar sobre su vida, nos damos cuenta de que su camino hacia Dios estuvo marcado por la repetición constante de su nombre, lo cual le permitió encontrar paz en medio de las dificultades y fortaleza para seguir adelante en su vocación. Este ejemplo nos invita a reflexionar sobre la importancia de integrar la invocación de los nombres de Dios en nuestras vidas diarias. ¿Cómo podemos hacer que esta práctica se convierta en un refugio constante para nosotros? La respuesta está en la constancia. Al igual que Santa Teresa, debemos aprender a invocar el nombre de Dios en todo momento, no solo en los momentos de necesidad, sino también en la calma y en la tranquilidad. La repetición de los nombres divinos nos conecta con la realidad trascendental de Dios, y a medida que lo hacemos, permitimos que su presencia se establezca en cada aspecto de nuestra vida. La práctica de invocar los nombres de Dios se convierte en un medio para purificar nuestra mente y nuestro corazón. Cuando enfrentamos momentos de estrés, ansiedad o tristeza, podemos recurrir a la invocación de su nombre para hallar consuelo y fortaleza. En la Biblia, encontramos un pasaje profundo que nos invita a meditar sobre este poder transformador. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes praderas me hace descansar, junto a aguas tranquilas me pastorea. Salmo 23, 1 al 2. Este versículo refleja el poder sanador del nombre de Dios. Al invocar su nombre, somos conducidos a pastos verdes, donde encontramos descanso y paz. Es un recordatorio de que, incluso en medio de la tormenta, podemos hallar refugio en Él. Esta es la promesa que se encuentra en la invocación de su nombre, un lugar de descanso y renovación. ¿Cómo podemos aplicar este poder sanador en nuestra vida diaria? Una práctica sencilla y poderosa es la meditación sobre este salmo. Podemos comenzar el día con una oración que invoque el nombre de Dios para guiarnos y protegernos. Un ejemplo de oración sería: Señor, tú eres mi pastor, y en tu nombre encuentro paz. En este día, guíame hacia la calma y el descanso que solo tú puedes dar. Que tu presencia me acompañe y me renueve. Esta oración, hecha con fe y devoción, no solo nos recuerda la protección y la paz que encontramos en Dios, sino que también nos ayuda a centrarnos en su presencia durante todo el día. A medida que avanzamos en nuestra comprensión de los nombres divinos, debemos recordar que esta práctica no es un acto mecánico, sino una forma de acercarnos a la esencia misma de Dios. Al invocar su nombre, no solo estamos buscando consuelo o respuestas a nuestras preocupaciones, sino que estamos abriendo nuestro ser a su voluntad, permitiendo que su luz nos transforme. La verdadera transformación espiritual ocurre cuando nos entregamos completamente a Él, reconociendo que solo en su nombre encontramos la fuerza, la paz y la dirección que necesitamos para vivir una vida plena y fiel. Que esta meditación sobre los nombres de Dios sea una invitación a abrir nuestros corazones a su gracia y a permitir que su poder transforme nuestras vidas en todo momento y en cada circunstancia. Cuando meditamos sobre el poder de los nombres divinos, es importante recordar que la verdadera fuerza de estas palabras no radica en su pronunciación mecánica, sino en la relación íntima que establecemos con Dios a través de ellas. Cada nombre de Dios tiene una significancia profunda y un propósito en nuestra vida espiritual. Pero, ¿cómo podemos comprender verdaderamente ese poder y permitir que actúe en nosotros de manera transformadora? La respuesta se encuentra en nuestra disposición a abrir el corazón y permitir que el Espíritu Santo trabaje en nuestro ser. Los nombres de Dios no son solo símbolos o fórmulas religiosas. Son puertas abiertas hacia una comunión más profunda con lo divino. Un medio para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios en todos los aspectos de nuestra vida. La historia de San Juan Bosco, un gran educador y santo, nos ofrece una ilustración clara de cómo los nombres de Dios pueden transformarnos. San Juan Bosco, conocido por su devoción a la educación y su amor por los jóvenes, vivió una vida profundamente conectada con la oración y la invocación del nombre de Dios. En su misión de educar y guiar a los jóvenes, constantemente invocaba los nombres divinos, confiando plenamente en que a través de ellos Dios le otorgaría la sabiduría y la fuerza necesarias para llevar a cabo su labor. San Juan Bosco no solo enseñaba con palabras,
sino que su vida misma era una oración continua, un testimonio del poder de los nombres de Dios para guiar y proteger. San Juan Bosco nos enseña que invocar el nombre de Dios no se limita a un acto de pedir ayuda, sino que se convierte en un acto de confianza, un abandono total en la providencia divina. A través de la invocación de los nombres de Dios, podemos acceder a un poder transformador que no solo nos fortalece en los momentos de necesidad, sino que también nos orienta en nuestra vida cotidiana. Como San Juan Bosco, podemos aprender a vivir nuestra fe de una manera que refleje la presencia constante de Dios en nuestras vidas. Este acto de invocar los nombres de Dios requiere, sin embargo, una disposición interior. No se trata solo de repetir palabras, sino de abrir el corazón a la acción divina. En la vida de Santa Teresa de Ávila, encontramos un ejemplo perfecto de esta disposición. Ella enseñaba que la oración no es solo un acto exterior, sino un encuentro íntimo con Dios. A través de la invocación del nombre de Dios, Santa Teresa experimentó una transformación profunda en su vida, una vida que pasó de la inquietud a la paz, de la dispersión a la concentración y de la ansiedad a la confianza. Su testimonio nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con los nombres de Dios. ¿Los invocamos con el corazón abierto, dispuestos a permitir que nos transformen? En los momentos de incertidumbre y confusión, podemos recurrir a la práctica de invocar los nombres divinos como un medio para encontrar paz y dirección. Cuando nos enfrentamos a desafíos, la invocación de su nombre se convierte en un ancla que nos mantiene firmes en nuestra fe. La Escritura nos enseña en el Salmo 91:14, «Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre». Esta promesa de protección y salvación es una manifestación clara del poder que reside en el nombre de Dios. Al invocar su nombre, no solo estamos pidiendo ayuda, sino que estamos proclamando nuestra confianza en su providencia y cuidado. ¿Cómo podemos aplicar esta verdad en nuestra vida diaria? Podemos comenzar por dedicar momentos de nuestro día para invocar el nombre de Dios, no solo en situaciones de necesidad, sino también en los momentos de paz y gratitud. Al hacerlo, abrimos un espacio para que su presencia se haga sentir en nuestras vidas, guiándonos y fortaleciendo nuestra fe. Una oración sencilla para este propósito podría ser: Señor, en tu santo nombre encuentro paz y fortaleza. Hoy me abandono en tu voluntad y confío en tu guía. Que tu presencia ilumine mis pensamientos y mis acciones. Esta oración, aunque breve, tiene el poder de transformar nuestra actitud y ayudarnos a mantenernos centrados en Dios. Además de la oración, la meditación sobre los nombres divinos puede convertirse en una práctica diaria que nos permita profundizar en nuestra relación con Dios. Al reflexionar sobre los nombres de Dios, podemos recordar que no solo estamos pronunciando palabras, sino que estamos abriendo nuestro ser a la acción del Espíritu Santo. Cada vez que invocamos su nombre, estamos permitiendo que su poder divino nos transforme, sanando nuestras heridas, iluminando nuestras oscuridades y dándonos la fuerza para seguir adelante. En nuestra vida cotidiana, a menudo nos enfrentamos a situaciones que nos hacen dudar, que nos llevan a cuestionar nuestra fe. En esos momentos, podemos recordar que el nombre de Dios es una torre fuerte en la que podemos refugiarnos. El Salmo 46:1 nos recuerda: Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Este versículo es un recordatorio de que, cuando invocamos el nombre de Dios, estamos recibiendo su ayuda y protección. Al confiar en su nombre, nos apoyamos en la roca sólida, que nunca nos fallará. Invocar el nombre de Dios nos permite participar de su poder divino, pero también nos invita a vivir una vida de fe y confianza en su plan para nosotros. A través de esta práctica, podemos comenzar a ver cómo los nombres divinos no solo afectan nuestra vida espiritual, sino también nuestra vida cotidiana. No se trata solo de palabras, sino de una profunda relación con Dios que nos transforma y nos capacita para vivir con más amor, paz y alegría. Que al invocar los nombres de Dios, podamos experimentar su presencia de manera real y poderosa, y permitir que Él transforme cada aspecto de nuestra vida
para que, como San Juan Bosco y Santa Teresa, vivamos en total entrega a su voluntad. Al llegar al final de este recorrido espiritual, nos encontramos con una verdad fundamental. La invocación de los nombres de Dios no es solo un medio para obtener consuelo en tiempos de necesidad, sino también un camino de transformación continua. La práctica de repetir sus nombres con corazón sincero y lleno de fe nos lleva a un nivel más profundo de unión con Él. A través de esta invocación, no solo buscamos protección, sino que nos entregamos a la acción del Espíritu Santo, permitiendo que Él moldee nuestra vida a su imagen y semejanza. La invitación de Dios es clara: entrar en su presencia, abrir el corazón y permitir que su luz nos transforme en instrumentos de su paz. En la vida de San Agustín, vemos cómo los nombres de Dios, pronunciados con fe, tienen un poder que va más allá de lo que podemos comprender. San Agustín, en sus Confesiones, narra cómo su vida fue completamente transformada al descubrir la profundidad del amor de Dios. Era un hombre dividido, buscando la paz en lugares equivocados, hasta que un día oyó una voz que le decía: «Toma y lee». Al abrir las Escrituras, encontró la verdad que siempre había buscado, y al invocar el nombre de Jesús, su vida cambió. Esta experiencia de San Agustín nos recuerda que la invocación de los nombres de Dios no es un acto vacío, sino un acto de transformación. Cuando realmente pronunciamos su nombre, con la fe de que Él nos escucha, experimentamos una profunda conexión con su voluntad, y nuestras vidas se ven impregnadas por la gracia divina. ¿Nos hemos preguntado alguna vez cómo los nombres de Dios pueden cambiar nuestras vidas de una manera tan radical? La respuesta radica en nuestra disposición interior. No basta con recitar palabras por hábito. Debemos abrir el corazón, permitir que esos nombres entren en lo más profundo de nuestro ser y nos transformen. Es un acto de confianza, de entregar nuestra voluntad y permitir que Él nos guíe. La oración no es solo un acto de pedir, es un espacio donde podemos escuchar la voz de Dios y recibir su sabiduría, su paz y su fortaleza. ¿Nos permitimos realmente que su presencia se haga viva en nosotros? La invitación a invocar los nombres divinos es un llamado a vivir una vida de fe profunda y constante. Al hacerlo, nos alineamos con el propósito divino para nuestras vidas y encontramos la fuerza para enfrentarnos a las dificultades que la vida nos presenta. La Escritura nos dice en Filipenses 2:10-11, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Este versículo resalta el poder universal del nombre de Jesús, un poder que no solo afecta nuestra vida espiritual, sino que también nos coloca en la posición de reconocer la soberanía de Dios sobre todo lo creado. Al reflexionar sobre este versículo, entendemos que la invocación del nombre de Jesús es un acto de alabanza y de adoración. Cuando lo invocamos, no solo pedimos ayuda o protección, sino que reconocemos a Cristo como el Señor de nuestras vidas, el único digno de nuestra confianza y devoción. Al hacerlo, nos alineamos con su voluntad y es entonces cuando experimentamos la verdadera paz y la verdadera transformación. En esta confesión de fe encontramos no solo consuelo, sino también una fuerza renovada para seguir el camino que Dios tiene preparado para nosotros. ¿Cómo podemos integrar esta profunda práctica de invocar el nombre de Dios en nuestra vida diaria? La clave está en la constancia y en la atención consciente. En los momentos de calma, cuando nuestra mente está despejada, podemos dedicar tiempo a invocar el nombre de Dios, meditándolo profundamente y permitiendo que nos llene de paz. En los momentos de dificultad, podemos recurrir al nombre de Jesús con fe y confianza, sabiendo que Él está presente y nos sostiene en medio de las adversidades. Una oración diaria que podemos utilizar es: en tu nombre, Señor Jesús, encuentro fuerza y consuelo. Te entrego mi vida y mis preocupaciones. Que tu voluntad se haga en mí y que tu luz ilumine mi camino. Esta oración sencilla pero profunda nos conecta con la presencia de Dios y nos permite vivir en su gracia. Al invocar el nombre de Dios, estamos también participando en una tradición espiritual milenaria
que ha sido vivida por innumerables santos a lo largo de la historia. Ellos nos enseñan, a través de sus ejemplos, que la invocación de los nombres de Dios es una práctica que transforma el alma, la purifica y la prepara para recibir el amor divino. En la vida de Santa Catalina de Siena, encontramos otro ejemplo de cómo la oración y la invocación de los nombres divinos pueden cambiar nuestra vida. Santa Catalina, con su profunda unión con Dios, experimentó una relación tan cercana con Él que podía sentir su presencia de manera tangible. A través de su oración constante, de la invocación de los nombres divinos, su vida se llenó de paz y pudo enfrentar grandes desafíos con valentía y sabiduría. Ella nos enseña que la oración no solo cambia nuestras circunstancias, sino que también cambia nuestra percepción de ellas, llevándonos a vivir con mayor confianza y esperanza en la providencia divina. Al final de este recorrido, es esencial que entendamos que la invocación de los nombres divinos es una práctica que no solo se limita a un momento de necesidad, sino que debe ser parte integral de nuestra vida diaria. Es un acto continuo de fe, una forma de vivir en la presencia constante de Dios. Cada vez que pronunciamos su nombre, estamos abriendo nuestras vidas a su acción transformadora, permitiendo que Él nos guíe, nos proteja y nos llene de su paz. Que esta práctica diaria de invocar el nombre de Dios sea un camino de transformación para ti y que, al hacerlo, encuentres la paz y la fortaleza necesarias para seguir adelante en tu caminar espiritual,